Buen día, hoy día estudiaremos el libro de Números, el capítulo 7, y el tema es ofrenda para la dedicación del altar. No sin antes voy a dar una breve introducción. Dios le dio instrucciones a Moisés de construir un santuario en medio del desierto. Moisés era un siervo obediente y siguió todas las instrucciones de nuestro Señor. Y bueno, por fin llegó el día tan esperado en la cual sería inaugurado el tabernáculo de reunión. Era una fecha importante para el pueblo de Israel. Era un momento de celebración y alegría. Todos habían esperado esta apertura y no hubo mejor forma que celebrarlo que entregando ofrendas para el servicio del tabernáculo y para la dedicación del altar. Por medio de este estudio analizaremos cada una de las ofrendas que entregaron los príncipes de las 12 tribus de Israel, en la cual está escondido la figura de Cristo con su mensaje de salvación y redención para toda la humanidad. Es importante conocer por medio de dichas ofrendas el carácter santo de Dios y el inmenso amor que nos tuvo al enviar a su Hijo a morir en una cruz por nuestros pecados. A continuación iniciaremos nuestro estudio. Aconteció que cuando Moisés hubo acabado de levantar el tabernáculo y lo hubo ungido y santificado con todos sus utensilios, y asimismo ungido y santificado el altar y todos sus utensilios, entonces los príncipes de Israel, los jefes de la casa de sus padres, los cuales eran los príncipes de las tribus que estaban sobre los contados, ofrecieron y trajeron sus ofrendas delante de Jehová, 6 carros cubiertos y 12 bueyes, por cada 2 príncipes un carro, y cada uno un buey, y lo ofrecieron delante del tabernáculo, y Jehová habló a Moisés diciendo: Tómalos de ellos, y serán para el servicio del tabernáculo de reunión, y los darás a los levitas, a cada uno conforme a su ministerio. Entonces Moisés recibió los carros y los bueyes, y los dio a los levitas. 2 carros y 4 bueyes dio a los hijos de Gersón, conforme a su ministerio, y a los hijos de Merarí dio 4 carros y 8 bueyes, conforme a su ministerio, bajo la mano de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Pero a los hijos de Coat no les dio, porque llevaban sobre sí en los hombros el servicio del santuario. Ok, empezamos. Moisés terminaba de levantar el tabernáculo de reunión, que era un lugar de residencia temporal en donde Dios había decidido revelar su presencia ante su pueblo. El tabernáculo, erigido en el desierto, era una hermosa estructura similar al modelo original en los cielos. La Biblia dice así: los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Hebreos 8:5. Este santuario solo era una copia del verdadero que está en los cielos. Moisés tuvo el gran privilegio de poder contemplar el santuario original, que es celestial. Contemplar ese santuario es ver a Jesús, porque no podemos ver físicamente a Dios, porque Él habita en los cielos, pero sí podemos contemplar a Jesús por medio de las Escrituras. Solo por Él se nos revelan las cosas celestiales y eternas. Una vez que Moisés construyó el tabernáculo, Él ungió y santificó el tabernáculo y sus utensilios, y también ungió y santificó el altar y sus utensilios. Vemos ahí que el tabernáculo era santo porque ahí habitaba la presencia de Dios. Muy bien, Moisés antes de la apertura tuvo que ungir y santificar el tabernáculo y el altar, ambos con todos sus utensilios. La presencia de Dios habitaría en medio del pueblo de Israel, por lo tanto era un lugar dedicado y consagrado exclusivamente para el servicio de nuestro Señor. Así que ellos tenían que entender que ese lugar no era cualquier lugar, obviamente, porque la santidad de Dios es inmensamente grande, y es por eso que Moisés lo ungió y lo santificó. Bueno, debemos recalcar que este capítulo se enfoca en el tabernáculo y en el altar. No debemos perder de vista esto. Explicaremos por qué se centra en estos 2 puntos. Vemos que Moisés unge y santifica el tabernáculo y el altar, con todos sus utensilios. Ahora, la palabra hebrea para el verbo ungir es masher, que significa ungir, frotar con aceite o consagrar. Y también es la raíz del Mesías, que significa ungido. Y la palabra santificar viene de la palabra hebrea de santo, que es kadosh. Es importante saber que la característica de nuestro Señor es que fue escogido y fue santo, para cumplir un plan divino de redimirnos de nuestros pecados. Él solo tuvo un objetivo al venir a este mundo, y fue dar su vida por nosotros. En esta parte lo primero que veremos es la importancia del tabernáculo de reunión en este estudio. Como hemos visto que Moisés se centra en ungir y santificar el tabernáculo y se centra en ungir y santificar el altar. Primero vamos a enfocarnos en el tabernáculo. ¿Ok?
¿Y qué es tabernáculo? Tabernáculo significa tienda, lugar de morada o santuario. Fue un lugar sagrado donde Dios eligió encontrarse con su pueblo, los israelitas, durante los 40 años que vagaron en el desierto bajo el liderazgo de Moisés. Era el lugar donde los líderes y la gente se reunían para adorar y ofrecer sacrificios. El tabernáculo de reunión era el lugar de donde habitaba la presencia de Dios. Dios habitando en medio de su pueblo, y esto nos enseña que Él debe ser el centro de nuestras vidas. Imaginemos lo grandioso que debe haber sido para el pueblo de Israel de tener el tabernáculo de reunión en medio de los campamentos, dependiendo completamente de Él porque Dios es su proveedor, su protector, su seguridad en medio de la incertidumbre. Ahora nosotros no podemos ver ese tabernáculo físicamente, pero podemos verlo con los ojos de la fe, en la palabra de Dios. Jesús es la palabra de Dios, porque nosotros también no sabemos lo que va a pasar mañana, ni lo que va a pasar de acá a un mes o un año, no sabemos, pero tenemos la confianza suficiente que Dios está con nosotros. Dios nos guía, Dios nos provee, Dios nos da seguridad. Por lo tanto, esto es muy importante. Nuestro tabernáculo, nuestro centro, debe ser Jesús en todo momento. Si el tabernáculo era un tipo de Cristo, es decir, un tipo de Jesús en la Biblia, vemos que Moisés lo unge y lo santifica. Entonces, esto se asemeja a Jesús. Jesús es el ungido, pero Jesús también es el santo. Ahora, Jesús fue ungido por el Espíritu Santo, y esto significa que fue ordenado y equipado por Dios para su ministerio en 3 misiones. Jesús fue ungido como profeta, que significa un enviado por Dios anunciando un plan de salvación. Jesús fue ungido como sacerdote, un mediador entre Dios y los hombres, y Jesús también fue ungido como un rey, porque Él estableció un reino eterno. Ahora, Jesús también es santo. ¿Por qué? Porque Dios es santo, y estableció un camino para poder estar con su pueblo. Es por medio de la persona de su Hijo Jesús. Él nunca pecó, Él fue puro, perfecto, sin mancha y sin contaminación alguna. Qué increíble que Moisés haya ungido y santificado el tabernáculo. Y esto representa a Jesús, que es ungido, y Jesús también es santo, porque Él nunca pecó. El tabernáculo es solo una sombra de lo que es Cristo. Jesús se hizo hombre porque tenía un propósito divino. Dios le había encomendado una misión importante, redimirnos del pecado y darnos vida eterna en Él. Muchos no pueden entender esto. Creen que depende de ellos para alcanzar el cielo. Pero no es así. Dios envió a su Hijo para morir en una cruz por nuestros pecados. Esta es la única forma en que podemos ser salvos, por medio de Cristo. Como les expliqué, Moisés se centra en el tabernáculo y en el altar. Ahora vamos a ver qué es el altar. Hemos visto que el tabernáculo representa a Cristo, y así como Cristo fue ungido y santo, el tabernáculo también era ungido y santificado. Ahora vamos a ver el altar. El altar que indica acá se refiere al altar de bronce, que significa el lugar alto para el sacrificio. Ahora, cuando ingresaban al tabernáculo, lo primero con lo que se encontraban los hijos de Israel era con el altar de bronce, que estaba situado estratégicamente en la entrada del tabernáculo. Esto significa que si queremos acercarnos a Dios es por medio del sacrificio de Jesús. En este caso ahora nos centraremos en el altar de bronce. Imaginemos el altar de bronce del tabernáculo en aquella época, todo lleno de sangre alrededor. Los israelitas tenían que ofrecer un animal inocente para ser sacrificado en el lugar del pecador, y esto se tenía que realizar continuamente, porque eso no bastaba, no era suficiente en aquel entonces, porque todo esto apuntaba a lo que ocurriría en la cruz del Calvario. El altar representa la cruz de Cristo, en donde solo la sangre de Cristo puede ser más que suficiente para expiar y purificar nuestros pecados, porque los sacrificios ceremoniales que se realizaban en el altar de bronce solo prefiguraban el sacrificio de Jesús en la cruz, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Bueno, vemos que el altar es lo primero que se encuentra al ingresar al tabernáculo de reunión. El significado del altar de bronce es que el acceso a la presencia de Dios al lugar santísimo siempre es por medio de un sacrificio en dicho altar, es decir, para poder ingresar a la presencia de Dios siempre es por medio de un sacrificio. Existe un camino de la puerta al tabernáculo al altar de bronce, y ese camino también es Jesús. Él es el camino de la salvación. Si el hombre quiere tener comunión con Dios, es necesario pasar por ese altar de bronce. Los seres humanos, para poder llegar a Dios, primero tienen que acercarse a la cruz de Cristo y reconocer que son pecadores. Dios puso ese altar primero dentro de todo el tabernáculo con un propósito.
Sin ese sacrificio en el altar no podemos tener comunión con Dios, porque Jesús es el camino que nos da la vida eterna. La Biblia dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es decir, no existe otra forma de ser salvo solo por medio de Jesús. Lamentablemente muchas personas creen que haciendo buenas obras es suficiente para poder llegar al cielo. Pero la verdad la Biblia nos enseña que esto no es así, porque el único medio para poder llegar a la presencia de Dios es el sacrificio de Jesús. Ahora vamos a ver algunas características del altar. El altar es un tipo de la cruz del Calvario. Por ejemplo, estaba construida de madera de acacia. La indestructibilidad de la madera habla de la humanidad de Jesús, que resistió el fuego de la crucifixión. Es una madera indestructible la madera de acacia. Y esto representa la humanidad de Jesús. El bronce significa la justicia y el juicio divino. Y los 4 cuernos significan la fuerza y el poder de nuestro Señor. El fuego. Este fuego no debía apagarse. Significa la presencia de Cristo eterna en nuestras vidas. Qué interesante que cada característica del altar siempre apunte a Cristo. Bueno, ahora yo me formulo esta pregunta. ¿Por qué Moisés se centró en el tabernáculo y en el altar de bronce? Se enfoca en el tabernáculo y en el altar de bronce porque estos representan a Jesús y la cruz. La cruz de Cristo es la base de nuestra paz y esperanza. Es el medio de nuestra salvación eterna. El objetivo de Cristo crucificado nos garantiza perdón completo y una vida cambiada por nuestra comunión con Dios. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. 1 Corintios 1:18. ¿Por qué se enfoca Moisés en el altar y en el tabernáculo? Porque simplemente, sin el sacrificio de Jesús en la cruz, nada tendría sentido. Ningún otro ser humano podría haber llevado tal misión. Tuvo que venir Jesús, siendo Dios, se hizo hombre para poder llevar a cabo este objetivo. ¿Se han puesto a pensar que muchos menosprecian aquella sangre derramada en la cruz? Cuando se predica sobre Cristo, las personas no lo toman en serio y no le dan importancia. Muchos dicen que lo buscarán cuando sean ancianos, porque tienen mucho tiempo aún por vivir y gozar. Realmente eso es menospreciar una gracia tan grande que nos regala Dios por medio de Jesús. No se dan cuenta que sus días están contados y nadie nos garantiza lo que puede ocurrir mañana. Solo si depositamos nuestra confianza en Jesús estaremos seguros aún más allá de la muerte, porque en Él hay vida eterna. Qué importante es el sacrificio de Jesús. Sin ese sacrificio nada tendría sentido. Ahí vemos el tabernáculo y el altar. Jesús murió en la cruz por nuestros pecados. Él entregó su vida para darnos vida eterna. En su sacrificio se sustenta nuestra fe. Sin la sangre de Cristo derramada en la cruz no tendría sustento nuestra salvación y redención. Es por eso su importancia. La Biblia dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. 1 Corintios 2:2. Ahora entiendo por qué este capítulo se centra en el tabernáculo y en el altar. Ambos son importantes, porque ningún ser humano podría haber imitado el sacrificio de Jesús en la cruz, ni mucho menos garantizarnos el perdón de nuestros pecados. Jesús fue el sustituto perfecto. Él fue santo, sin mancha, sin pecado. Jesús es el tabernáculo ungido y santificado, y el altar es la cruz, que también fue ungido y santificado por Moisés en la inauguración, y ambos solo dan como resultado la salvación. Solo Jesús le da sentido a la cruz. A ver, el tabernáculo y el altar. El tabernáculo es un lugar de encuentro con Dios. En este caso se asemeja que Jesús es el mediador entre Dios y los hombres. Ya hemos visto que el tabernáculo es una prefigura de Cristo. Y el altar es el lugar de sacrificio. Es el lugar donde fue sacrificado Jesús. ¿Y dónde fue sacrificado Jesús? En la cruz del Calvario. Dice la Biblia, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. 1 Timoteo 2:5. Pues no me envió Cristo a bautizar sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. 1 Corintios 1:17. El tabernáculo y el altar son importantes. Muy bien, ahora nos vamos a enfocar en las ofrendas que dieron los príncipes. Los príncipes de Israel, jefe de la casa de sus padres, de las 12 tribus de Israel, trajeron sus ofrendas a Dios. ¿Qué trajeron? Trajeron 6 carros cubiertos y 12 bueyes. Un carro por cada 2 príncipes y un buey por cada príncipe. Y esto lo ofrecieron delante del tabernáculo. Vemos ahí el tabernáculo de la reunión. Trajeron los 6 carros cubiertos
y los 12 bueyes. La inauguración del tabernáculo era un acontecimiento único, era la primera vez que ocurría algo así entre el pueblo de Israel. Imagino la emoción que podrían haber sentido en aquella época. Los príncipes de las 12 tribus de Israel, en agradecimiento a Dios, dieron ofrendas para el servicio del tabernáculo. Vemos que ahora nos vamos a enfocar en el tabernáculo. Vamos a ver primero las ofrendas que dieron para el tabernáculo. Ya hemos visto que Moisés ungió y santificó el tabernáculo y ungió y santificó el altar. Ahora vamos a ver primero las ofrendas que fueron entregadas al tabernáculo. Recordemos que el tabernáculo tendría que trasladarse continuamente en el desierto. Tenía piezas muy grandes y pesadas, y bueno, era lógico que necesitaría un transporte para que pueda movilizarse. Simplemente los príncipes respondieron ante aquella necesidad, así que se unieron los 12 príncipes y llevaron sus ofrendas delante del tabernáculo. Vemos acá los 12 príncipes trayendo 6 carros cubiertos y 12 bueyes. Y lo llevaron al tabernáculo de reunión. Una vez que entregaron los príncipes sus ofrendas delante del tabernáculo, Dios habló a Moisés. Esto nos enseña que siempre que demos nuestra ofrenda a Dios, debemos comprender que Él conoce las intenciones de nuestro corazón, porque donde esté nuestro corazón, ahí estará nuestro tesoro. Los príncipes tuvieron que llevar 6 carros cubiertos. La Biblia dice que 2 príncipes se unieron para traer un carro. Es decir, esto significa que para confeccionar esos carros cubiertos, era probable que los 2 príncipes que correspondían a cada carruaje se hayan unido para diseñarlo y fabricarlo. Esto nos enseña que trabajaron juntos en armonía, con un solo propósito, y esto fue darle siempre lo mejor a Dios. Todos se pusieron de acuerdo y trabajaron como un equipo, porque ellos querían realmente ser parte de aquella celebración, y querían contribuir voluntariamente al servicio de nuestro Señor. Es decir, esto fue una ofrenda voluntaria. Esto les nació de su corazón. Y esto fue una respuesta a la necesidad. Sabían que el tabernáculo era móvil y tenía que trasladarse de un lugar a otro. Y ellos simplemente respondieron a la necesidad del tabernáculo. Dios habló a Moisés y le dice, tómalos de ellos y serán para el servicio del tabernáculo de reunión y los darás a los levitas, a cada uno conforme su ministerio, ¿no? Vemos que ahí los príncipes llevan sus 6 carros y sus 12 bueyes. Y inmediatamente Dios habla con Moisés y le dice, bueno, toma esas ofrendas, van a ser usadas para el servicio del tabernáculo, va a estar a cargo de los levitas van a estar a cargo de esas ofrendas. Entonces vemos que Dios es el que indica cuál es el uso y quién va a administrar este bien o esta ofrenda, ¿no? Entonces Moisés recibió los carros y los bueyes y los dio a los levitas. Vemos que inmediatamente aparece la respuesta de Dios ante este hecho y establece que todas estas ofrendas serían dadas a los levitas. Recordemos que los levitas fueron escogidos por Dios para el servicio del tabernáculo y la contribución de los príncipes al dar estas ofrendas ayudaría significativamente a los levitas a desempeñarse eficientemente. Claro, los levitas tenían que trasladar el tabernáculo y no tenían cómo trasladarlo, pero los príncipes respondieron a la necesidad que se presentó en un momento y alegremente dieron sus ofrendas. Ahora, ¿quién designa el uso de estas ofrendas? Es Dios quien designa a Moisés el uso que le daría a estas ofrendas y a quién se las daría en este caso. Sería para el servicio del tabernáculo y estaría bajo la custodia de los levitas conforme a su ministerio. Los levitas fueron elegidos por el Señor en el lugar de los primogénitos de Israel. Fueron separados para el servicio del tabernáculo. Mientras caminaban en el desierto llevaban todo lo que le pertenecía al tabernáculo, pero nunca se les permitió mirar ni tocar todo el mobiliario sagrado del santuario. Ahora dice la Biblia, porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Romanos 12, del 4 al 5. Todos somos parte del cuerpo de Cristo, todos tenemos una función específica, un llamado, una misión, sea cual sea, Dios siempre tiene un propósito en nuestras vidas. Dios es sabio y Él es quien guía al pueblo de Israel y designa que esas ofrendas serían para los levitas. Ahora ellos lo tendrían por custodia, es decir, serían responsables por esas ofrendas, es decir, Dios también da responsabilidades a las personas a quienes se entrega algo para su obra, es decir, Dios va a rendir cuentas. Dios les da con un propósito, ¿no? No los da para sus propios intereses personales, lo da con un propósito para la obra del ministerio. Vemos, los príncipes llevan sus ofrendas al tabernáculo. Dios ordena a Moisés que le entregue las ofrendas a los levitas y los levitas utilizarán esas ofrendas para el servicio del tabernáculo. No vemos la interacción.
Vienen los príncipes, entregan sus ofrendas. Moisés hace lo que Dios indica de dar las ofrendas a los levitas. Ahora, las ofrendas que entregamos a Dios son para el uso exclusivo de su santuario. Debemos dar siempre alegremente a nuestro Señor, porque Dios usará lo que damos para su obra en la tierra. Además, el dar evidencia nuestro amor y agradecimiento a nuestro Señor, y debemos aprender a ser generosos. Dios lo estableció así. Moisés solo siguió instrucciones y supervisó que se cumple lo indicado por Dios. Si Dios llamó a los levitas para su servicio, les daría los medios para que puedan cumplir su ministerio. Estas ofrendas eran una bendición entre los levitas. Desde luego que sí, definitivamente era una bendición muy grande y Dios fue el que designó que sea así. Realmente es Dios quien mueve todo. Vemos acá los 6 carros cubiertos y los 12 bueyes. Estos fueron entregados a los levitas. El requisito más esencial del tabernáculo era la movilidad, es decir, que podía ser transportado de un lugar a otro, porque tenía que llevarlo durante todo su peregrinaje en el desierto. Por todos esos años tenían que trasladar el tabernáculo de reunión. Vamos a ver las ofrendas que dieron los príncipes. Por ejemplo, el carro cubierto servía como un medio de transporte para los materiales más pesados del tabernáculo. En este caso estaba cubierto, es decir, que lo que se transportaba no sería visible exteriormente, es decir, no se podría ver a simple vista lo que había dentro del carro porque estaba cubierto. Ahora, los bueyes serían usados como la fuerza o motor para trasladar los carros llenos de materiales. Y esto también se asocia al carácter servicial, ¿no? El carácter de servicio que debe tener una persona que Dios llama. A través de esta ofrenda y el uso que se le daría a esta refleja la unidad al servicio, la dedicación, el compañerismo, el trabajo en equipo, la entrega total a nuestro Señor. El tabernáculo era movible. Los príncipes respondieron ante esta necesidad y ofrendaron. Nosotros también debemos responder a la necesidad que enfrenta actualmente la Iglesia en anunciar el Evangelio y debemos apoyar a la Gran Comisión. Qué armonía saber que esta ofrenda contribuiría a la unidad y al trabajo en equipo entre los levitas. Todo lo que provenga de Dios siempre será motivo de gozo. Bueno, vamos a analizar estos puntos. El número 2. ¿Por qué? Porque 2 príncipes se unieron para traer de ofrenda un carro. Vemos el trabajo en equipo. El número 2 se asocia al compañerismo y apoyo mutuo. El número 6. ¿Por qué? Porque trajeron 6 carros para trasladar todas las partes pesadas del tabernáculo. Se asocia al número de hombre. Y esto significa que Dios usa instrumentos humanos para sus propósitos divinos, porque Jesús también se hizo hombre. Ahora, número 12. Eran 12 bueyes. ¿Por qué? Porque se asocia al gobierno divino, la autoridad de Dios, la perfección y la integridad. Y bueno, el buey se relaciona al servicio. Ahora vamos a ver la distribución de las ofrendas dadas para el servicio del tabernáculo a los descendientes de Leví. Por ejemplo, Leví tuvo 3 hijos, Gerson, Coac y Merarí. Ahora sus descendientes son llamados los levitas. Vamos a ver cuál es la distribución de las ofrendas. Por ejemplo, a los hijos de Gerson, Moisés le entrega 2 carros y 4 bueyes. A los hijos de Merarí le entrega 4 carros y 8 bueyes. Y a los hijos de Coac no les entrega nada. No les entrega nada porque llevaban sobre sí en los hombros el servicio del tabernáculo. Dios da los recursos para que los levitas puedan trasladar parte del tabernáculo, porque Dios es el proveedor de su obra. Obviamente, si Él es el autor de la obra, también va a ser el proveedor de la obra. Ahora, los hijos de Gerson y Merarí estaban bajo el cargo de Itamar, hijo de Aarón. Vemos que Dios llama y Dios da provisión, y esto nos enseña que cuando Dios empieza una obra, Él también dará los medios para que se realice dicha misión. ¿Por qué le da a algunos más y a algunos menos? Bueno, vamos a ver. Los hijos de Coac, habíamos dicho que los hijos de Coac eran los únicos que estaban autorizados de llevar las cosas santas. Las cosas santas pues es el arca, la mesa, el candelero, los altares, los utensilios del santuario y el velo. Esto era algo muy santo. Aarón y sus hijos eran los únicos que estaban autorizados en cubrir estas partes santas. Los hijos de Coac solamente llegaban para cargarlo y lo cargaban sobre sus hombros. Los hijos de Gerson tenían que llevar las cortinas del tabernáculo, las cortinas del puerta del tabernáculo, las cortinas del atrio, cubiertas de pieles de tejones, cuerdas, instrumentos de servicio. Y los hijos de Merari llevaban las tablas del tabernáculo, las barras, las bases del tabernáculo y del atrio, las columnas de alrededor del atrio, estacas del atrio y cuerdas del atrio. Los materiales del tabernáculo que trasladaban en dicho carro estaban ocultos a simple vista de todo el pueblo.
y a la vez tenía el propósito de preservarlos del clima, como la lluvia y el viento, ¿no? Vemos ahí los 6 carros cubiertos con los 12 bueyes. Ahora, ¿por qué estaba oculto? ¿Por qué esos carros estaban ocultos? ¿Por qué no era visible lo que se podía llevar? Bueno, porque Cristo fue presentado en todo el Antiguo Testamento como sombra o tipo. Qué increíble que todas las partes del tabernáculo es una sombra que apunta a Cristo. Una sombra siempre es inferior a la realidad. El tabernáculo terrenal estaba hecho de cosas terrenales y nunca podría igualar el esplendor o la santidad de Dios en el cielo. La sombra no era en sí la misma realidad, sino más bien un indicador de Cristo. Ahora podemos ver claramente lo que a ellos no se les permitió ver, ni mucho menos entender. El velo se rasgó, ahora sí podemos acceder a la presencia del Padre. La Biblia dice, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es Cristo. Colosenses 2:17. Dios sabía cuáles eran sus limitaciones de cada uno para poder cumplir la obra y Dios le provee lo necesario para poder transportar los materiales del tabernáculo de reunión. Dios da lo necesario según la capacidad de cada uno. Eso debemos entender. Los hijos de Coat tendrían que cargar las partes sagradas del santuario, o sea, no se les entregó nada, no se les entregó ni bueyes ni carros cubiertos. Los hijos de Gerso tenían bajo su custodia 2 carros y 4 bueyes, y los hijos de Merari tenían bajo su custodia 4 carros y 8 bueyes. Esto es proporcional a la cantidad de carga que tendrían que transportar. Es decir, mientras más carga transportaban, más medios Dios les daba para poder trasladar esas cargas. Porque Dios sabe hasta cuándo podemos soportar. Nunca nos dará más de lo que podemos llevar sobre nuestros hombros. Solo a los hijos de Coat no se les entregó carros ni bueyes, porque ellos tenían que llevar sobre sus hombros las cosas santas del santuario. Podemos ver que Dios cuando llama, capacita, sostiene y provee. Dios sabe hasta dónde podemos soportar y conoce nuestras limitaciones. Qué sabio es nuestro Dios. Da más a quienes requieren llevar más materiales. Si Dios llama, entonces dará todos los recursos para que se cumpla la obra que tiene planeada cumplir en ti. Él abrirá puertas y dará los medios para que se pueda materializar todo aquello que ha provisto en sus planes. Hemos visto la primera parte en las cuales las ofrendas están enfocadas al tabernáculo en sí. Vemos que el tabernáculo es la morada de Dios en medio de su pueblo. Y esto se asemeja a Emmanuel, que es Jesús, que es Dios con nosotros. El tabernáculo es el símbolo del Mesías, es el ungido. El tabernáculo está prefigurando la presencia de Dios a través de Cristo. Y el tabernáculo también es el lugar de encuentro entre Dios y los hombres. Es Jesús el mediador. ¡Qué armonía!, ¿cierto? La Biblia tiene una armonía auténtica. Esto proviene de Dios mismo. No existe una sabiduría más alta que la de Dios. Ahora vamos a estudiar la segunda parte, que consiste en las ofrendas que se entrega para la dedicación del altar. Hemos visto que la primera parte está enfocada en las ofrendas del tabernáculo en sí, y ahora vamos a enfocarnos a la dedicación del altar de bronce. Y los príncipes trajeron ofrenda para la dedicación del altar el día en que fue ungido, ofreciendo los príncipes ofrenda delante del altar. Y Jehová dijo a Moisés, ofrecerán su ofrenda un príncipe un día y otro príncipe otro día para la dedicación del altar. Y el que ofreció su ofrenda el primer día fue Naasón, hijo de Aminadab, de la tribu de Judá. Su ofrenda fue un plato de plata de 130 siclos de peso, y un jarro de plata de 70 siclos al ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda. Una cuchara de oro de 10 siclos llena de incienso, un becerro, un carnero, un cordero de un año para holocausto, un macho cabrio para expiación, y para ofrenda de paz 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabrios y 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Naasón, hijo de Aminadab. Números del 7 del 10 al 17. Bueno, vamos a empezar a estudiar la segunda parte. Hubo un acontecimiento único en el pueblo de Israel. Para la dedicación del altar de sacrificio durante 12 días los príncipes de cada tribu traerían cada uno sus ofrendas. Esto era una gran fiesta y celebración ante el pueblo de Israel. Cada príncipe daba a Dios la ofrenda para el altar equitativamente que era entregado en la puerta del tabernáculo. Dios es el arquitecto de toda esa obra en el desierto. Él se encargaría de mantenerla y sobre todo de proveer lo necesario para que pueda permanecer el tabernáculo durante el peregrinaje del pueblo de Israel en el desierto. Ahora vemos las ofrendas que dieron los 12 príncipes de la tribu de Israel, pero esta vez estas iban dirigidas para el altar de bronce.
Si había un altar, también serían necesarias las ofrendas para dicho altar. Vemos nuevamente que los príncipes responden a otra necesidad importante para el funcionamiento del tabernáculo y eran los sacrificios. Así que presentan ofrendas exclusivamente para el altar de bronce. Obviamente, si había un altar, tenía que haber sacrificios. Ofrenda. La palabra hebrea que se utiliza es corbán y proviene de una raíz que significa estar cerca o acercarse. Es una ofrenda que nos acerca a Dios. Solo el sacrificio de Jesús nos acerca al Padre. Ahora vemos las ofrendas para la dedicación del altar. Se entregó un plato de plata de 130 ciclos de peso, un jarro de plata de 70 ciclos al ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda. Una cuchara de oro de 10 ciclos llena de incienso. Un becerro, un carnero, un cordero de un año para el holocausto, un macho cabrio para expiación, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabrios y 5 corderos de un año para la ofrenda de paz. Las 2 primeras son ofrendas sin derramamiento de sangre y las 3 últimas son ofrendas con derramamiento de sangre. Vemos acá las ofrendas que entregaron por príncipe. Estas ofrendas eran para la dedicación del altar. Vemos un plato de 130 ciclos y una jarra de 70 ciclos de plata, ambos con harina amasada con aceite. Una cuchara de oro de 10 ciclos llena de incienso. Un becerro, un carnero, un cordero de un año para el holocausto, un macho cabrio para la expiación, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos y 5 corderos de un año para la ofrenda de paz. Todas estas ofrendas serían utilizadas en la inauguración del altar. O sea, estas eran las ofrendas que iban a entregar los príncipes para la dedicación del altar de bronce. Bueno, estuve buscando de qué manera podía asociar estos ingredientes al altar de bronce. Y encontré este texto en el libro de Levíticos, en el capítulo 2, del 1 al 2. Dice: cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, su ofrenda será flor de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso. Y la traerá a los sacerdotes, hijos de Aarón, y de ellos tomará el sacerdote su puñado de la flor de harina y del aceite, con todo el incienso, y lo hará arder sobre el altar para el memorial. Ofrenda encendida es de olor grato a Jehová. Estas ofrendas son ofrendas de cereal, de grano o de comida, como se le llamaba, pero en este caso son los ingredientes sin cocer. Vemos la flor de harina, el aceite y el incienso. Ahora, la flor de harina y el aceite, ambas se mezclaban y se echaba un puñado en el altar. O sea, el sacerdote cogía un puñado y lo echaba en el altar. El incienso no se mezclaba con los demás ingredientes. Solamente se colocaba en el altar, pero se colocaba completamente, totalmente. En cambio, la harina y el aceite se mezclaban y solo se cogía un puñado y se echaba en el altar. En cambio, el incienso se echaba todo, pero no se mezclaba con los demás ingredientes mencionados. Empezaremos estudiando las ofrendas en las cuales no había derramamiento de sangre. Como no hay muerte ni derramamiento de sangre, la idea principal es devolverle a Dios una parte que era producto de la bendición de Dios. Todas esas ofrendas debían ser quemadas. En este caso nos enfocamos en las ofrendas de cereal sin cocer. Y estos estaban hechos para oblación a Dios. ¿Qué significa esto? Significa que era ofrecido como adoración y devoción a Dios. Estos ingredientes iban en unos utensilios de plata y de oro. ¿La plata qué significa? La plata representa la redención y el oro simboliza lo celestial, lo divino, la gloriosa manifestación de Dios. Ahora vamos a ver los recipientes en los cuales se encontraba la harina amasada con aceite, y en este caso es la plata. Vemos un plato de plata de 130 ciclos el peso y un jarro de plata de 70 ciclos el peso. Ambos estaban llenas con flor de harina amasada con aceite, es decir, estos dos utensilios encima iba la flor de harina amasada con aceite. Ahora, ¿por qué plato de plata y jarro de plata? El plato de plata es un utensilio para usos ceremoniales, eran para la carne de los sacrificios, y esto significa que Jesús entregó su cuerpo por nuestros pecados. Y el jarro de plata era un utensilio para usos ceremoniales, que era para las ofrendas de las bebidas. Echaban vino ahí y lo echaban al altar, era como una especie de recipiente para los líquidos. ¿Y esto a qué se asocia? Que Jesús derramó su sangre por nuestros pecados. Ahora, la flor de harina amasada con aceite es la harina de trigo molida, muy fina, pero estaba amasada con aceite, que representa a Jesús cuando fue molido por nuestros pecados. El aceite es la presencia del Espíritu Santo. Ahora vamos a estudiar los utensilios con la harina amasada con aceite. La harina amasada con aceite está relacionado que Jesús tuvo que padecer en nuestro lugar en la cruz. Su cuerpo, como el grano de trigo, tuvo que ser batido, triturado y tamizado para obtener consistentemente una harina uniforme y fina. Y la harina fina representa el cuerpo triturado de Jesús en la cruz, y el aceite es la presencia del Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué el plato y el jarro de plata? La plata es el precio que se debe pagar por la vida de un hombre. Esto nos enseña que hay un precio por pagar para que exista redención. Es decir, la plata está asociada a la redención.
vemos que era un plato y un jarro. Ahora, ¿el plato por qué? Porque Jesús llevó en su cuerpo el sufrimiento físico por el pecado, y el jarro significa que Jesús tuvo que derramar su sangre para el perdón de nuestros pecados. Esto se asocia al precio del rescate que tuvo que pagar Jesús en la cruz por nuestros pecados. ¿Qué nos está dando a entender esto? Que Jesús tuvo que pagar un precio por nuestro pecado, y fue su cuerpo, y fue su sangre, fue su vida misma en la cruz. Por eso que estos iban para la dedicación del altar. El altar de bronce representa la cruz de Cristo. La Biblia dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Marcos 10:45. Vemos que los recipientes en la cual se encontraba la harina amasada con aceite es la plata. Y esto es símbolo de redención. Ahora vamos a ver otro ingrediente más y otro utensilio más. Vemos que los príncipes también llevaron una cuchara de 10 ciclos de peso llenas de incienso. Ahora, ¿qué significa esto? La cuchara de oro significa en hebreo la palma abierta de una mano, y es un utensilio utilizado principalmente para servir o comer un alimento. Y el oro está relacionado con la divinidad. El oro siempre está asociado a la divinidad. Y el incienso también significa perfume, y era una preparación de resinas aromáticas que al arder desprenden un olor agradable. Y esto representa las oraciones de los santos, pero también representa la hermosura de Cristo, su fragancia y su perfume. El incienso quemado representa el aroma fragante de Jesús que llega a la presencia de Dios. ¿Esto qué significa? Que el incienso que debía añadirse a la ofrenda de cereal representa el elemento divino en este sacrificio. Con el incienso representa la divinidad de Cristo, que al ser colocado en el fuego del altar, su perfume se volatiliza, expandiéndose su agradable aroma en todo alrededor, siendo de olor grato para Dios. La Biblia dice así: y de la mano del ángel subió ante Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Apocalipsis 8:4. Esta ofrenda que trajeron los príncipes fue una cuchara de oro con incienso. Era una pequeña porción, pero no menos importante. ¿Qué hubiera pasado si Jesús no hubiera resucitado? Pues no tendríamos esperanza. Pero Él resucitó porque Él era Dios y Él era la vida misma. Él murió en una cruz como un ser humano. A pesar de ser santo y perfecto, se entregó en la cruz, pero al resucitar demostró que es Dios. Porque Jesús es 100% hombre y 100% Dios. Jesús es Dios, por más que su cuerpo haya padecido en la cruz, Él tiene el poder sobre la muerte. Él se levantó entre los muertos demostrando que era Dios y ascendió a los cielos. La Biblia dice que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Hechos 26:23. Y también el incienso está asociado a las oraciones de los santos. ¿Por qué? Porque nuestras oraciones son como el incienso, porque es fragante aroma para Dios. Son de gran estima para Dios porque están sustentadas en la expiación de Cristo. Solo nos podemos acercar a Dios por medio de Jesús, quien intercede por nosotros en los cielos. Vemos la relación, la armonía de estas ofrendas está enfocada al carácter de Cristo y está enfocada a la divinidad de Jesús. Nuestras oraciones solamente pueden tener efecto cuando está sustentado en su expiación, cuando está sustentado en su sacrificio en la cruz. Ahora vamos a ver los pesos. El plato pesaba 130 ciclos, el jarro pesaba 70 ciclos y la cuchara de oro pesaba 10 ciclos. Y un ciclo equivale a 11.4 gramos. 130 ciclos equivale por lo menos 1.482 kilogramos. 70 ciclos equivale a 0.798 kilogramos. Y 10 ciclos equivale a 0.114 kilogramos. La Biblia dice: peso y balanza justa son de Jehová, obra suya son todas las pesas de la bolsa. Proverbios 16:11. Las medidas que utilizaron para estandarizar el plato, el jarro y la cuchara eran equitativas para todos, es decir, que todos los 12 príncipes tenían que entregar la misma cantidad y el mismo peso. Y esto solo refleja que el peso es justo y parejo. No existe diferencia entre los príncipes. Todos ofrecieron el mismo peso de la ofrenda. ¿Y esto qué significa? Que Dios no hace excepción de personas. Hay un precio que Jesús pagó por nuestros pecados en la cruz, exactamente igual para todos. Para Dios no hay favoritos. Para Dios todos somos iguales. Y Él va a ser justo con todos. Pero ahora nos vamos a enfocar a las ofrendas que entregaron los príncipes, que sí había derramamiento de sangre. Holocausto, expiación y ofrenda de paz. En el holocausto, los príncipes trajeron un becerro, un carnero, un cordero de un año. En expiación trajeron un macho cabrio. Y en la ofrenda de paz trajeron 2 bueyes, 5 carneros,
5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Okay, vamos a enfocarnos a esto. Para que exista sacrificio tiene que haber dos puntos importantes. El altar, o sea, el lugar donde se sacrificará a un inocente, y el animal sacrificado. Es decir, necesitamos un altar y necesitamos un animal que va a ser sacrificado. En este caso, el altar es el lugar de sacrificio y el animal es el inocente que era sacrificado en lugar del pecador. ¿Vemos la armonía que hay en esto? Pues sí, el altar era el altar de bronce y los animalitos que estaban llevando para ser sacrificados pues eran inocentes que iban a ocupar el lugar del pecador. Ahora vamos a mencionar en general los animales que fueron llevados por los príncipes para el sacrificio en el altar. Vemos el becerro buey. El becerro buey representa a Jesús como siervo, pero también representa su grandeza y su fuerza, ¿no? Pues son grandes, son fuertes, pero también son serviciales. El carnero representa a Jesús como nuestro sustituto en la cruz. Recordemos cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo, aparece el carnero y ocupa el lugar de Isaac. Ahora, el cordero representa la inocencia de Jesús, porque son muy inocentes, los corderitos son tan tiernos y tan lindos. El macho cabrio representa la obra de expiación de Jesús en la cruz. Holocausto o la ofrenda quemada. En este caso era ofrecido en el altar de bronce. El sacrificio tenía que ser consumido totalmente en el altar. Las ofrendas quemadas simbolizaban la entrega total de la ofrenda a Dios, completamente consumida por el fuego para que no estuviera disponible para nada más. Y el ascenso es el humo ascendente de la ofrenda a Dios en el cielo. Jesús fue el holocausto perfecto, Él se entregó completamente en la cruz del Calvario. Esta es la esencia de la verdadera adoración, un corazón que está en sumisión total a Dios. Y la Biblia dice, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Efesios 5:2. Ahora, las ofrendas para el holocausto dadas por cada príncipe era un becerro, un carnero y un cordero de un año. Ahora, expiación. Expiación significa cubrir, reconciliar. Dios quería que Israel supiera que cuando pecaban eran culpables delante de un Dios santo y debían expiar ese pecado. El pecado es costoso, requiere sangre porque la sangre tiene la vida de la criatura en ella. Si no fuera por la obra expiatoria de Jesús en el Calvario, todos tendríamos que pagar nuestros propios pecados después de la muerte, cuando llegue el juicio final. Gracias a Dios que no tenemos que pasar por esto, porque Jesús ya pasó, Él ya expió nuestros pecados totalmente, Él cubrió toda esa mancha que teníamos sobre nosotros, Él nos limpió. Ahora, la ofrenda de expiación enfatiza en el castigo o la retribución por el pecado, ¿no? Lamentablemente, este animalito tenía que ser castigado por el pecador, y ese es lo mismo que hizo Jesús, fue castigado por nuestros pecados. Ahora, para la dedicación del altar en la ofrenda de expiación, en este caso fue un macho cabrio. ¿Por qué macho cabrio? En este caso el líder o gobernante, es decir, el príncipe, le correspondía ofrecer un macho cabrio. Ahora, la parte por quien se hizo sacrificio pondría sus manos sobre la ofrenda para transferir simbólicamente la culpa al animal, puesto que la vida está en la sangre, y la vida del inocente puede pagar el castigo por la vida del culpable, y Dios estaba dispuesto a proveer la limpieza sobre la base de un animal ofrecido en la fe, ¿no? Y eso se asocia a Jesús, ¿no? Él fue como ese animal inocente que tuvo que pagar por nuestros pecados. Ahora la ofrenda de paz. La ofrenda de paz viene de la palabra hebrea que es shalom, que significa integridad, salud, bienestar, seguridad, solidez, tranquilidad, prosperidad, perfección, plenitud, descanso y armonía. La ofrenda de paz, también conocida como la ofrenda de la comunión, es un símbolo de íntima amistad y reconciliación. Es una ofrenda espontánea que expresa nuestra gratitud y compromiso con el Señor, pero también muestra nuestra comunión con Dios y los unos con los otros, porque Cristo es nuestra paz. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. Ahora vemos acá las ofrendas que dieron los príncipes para las ofrendas de paz. Fueron 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Ahora vamos a ver qué relación tiene el altar de bronce con el lugar de sacrificio y juicio. Por ejemplo, la ofrenda de cereal está enfocada al lugar de acción de gracias a Dios, porque entregaban su ofrenda. Llevaban la harina amasada con aceite, con un poco de incienso, lo echaban en el altar, echaban un puñado de la harina amasada con aceite y echaban todo el incienso, ¿no? Y el resto que quedaba de la harina amasada con aceite era para el sacerdote, ¿no? En este caso también habían ofrendas de cereales que sí eran cocinadas, que por ejemplo llevaban sus panes sin levadura amasadas con aceite y bueno, ese tipo de cosas, llevaban una canasta.
pero en este caso nos estamos enfocando en los ingredientes sin cocinar. Ahora, el altar de bronce también se relaciona en el caso de la expiación como el lugar de perdón, porque es el lugar donde hallamos perdón en la expiación. El holocausto, o sea, la ofrenda de holocausto en el altar de bronce se asocia pues al lugar de devoción y adoración, ¿no? Ahí es el lugar donde podemos darle adoración y devoción a nuestro Señor, ¿no? Por eso que el sacrificio, el animal que estaba en el altar de bronce tenía que ser consumido totalmente, ¿no? Es una entrega total. Y la ofrenda de paz es el lugar de seguridad y comunión, ¿no? Ahí todos comían en armonía, era un momento de alegría y gozo, ¿no? Vemos ahí cómo se relaciona el altar de bronce con estas ofrendas que trajeron los príncipes. Ahora vamos a ver cómo se asocia el sacrificio de Jesús en la cruz. Primero vamos a ver que Jesús en su perfecta obediencia le dio el honor y las gracias a Dios. ¿Por qué? Porque Él fue santo, puro, perfecto, Él obedeció a Dios. Por eso que una de las características de la harina amasada con aceite era que era triturada, que era amasada, y fue su obediencia, su sumisión, fue puro, fue perfecto, sin pecado. Él es la ofrenda de los cereales. Jesús llevó el castigo por nuestros pecados. Esto se asocia a la ofrenda de expiación. Él es la ofrenda de expiación. Ocupó nuestro lugar en la cruz y Él llevó el castigo por nuestros pecados. Toda la ira de Dios cayó sobre Él. Ahora, relacionemos a Jesús con la ofrenda del holocausto. ¿Qué significa? Que Jesús fue totalmente consagrado a Dios. Él fue consagrado, su entrega fue total en la cruz. Él entregó todo. Ahora, la ofrenda de paz se asocia pues a Jesús, que nos ofrece comunión con el Padre. Por medio del sacrificio de Cristo podemos tener comunión con Dios. Él nos reconcilia y podemos tener armonía con Dios y con nuestros hermanos. Vamos a ver el total de la plata y el total del oro. En este caso salió plata de 130 ciclos de pesos. Sale por cada tribu, sale 1.560 y esto equivale a 17.784 kilogramos. Y la jarra de 70 ciclos de pesos por las 12 tribus sale 840, convertido a kilogramos sale 9.576 kilogramos. Y en total, ¿cuánto sale el total de plata? Sale 2.400 ciclos y esto equivale a 27.36 kilogramos. Okay. Ahora vamos a ver las cucharas de oro, que fueron de 10 ciclos el peso. Por las 12 tribus me sale 120 ciclos de cucharas de oro. En este caso sale 1.368 kilogramos. Y vemos la cantidad pues que trajeron de becerros, de carneros, de holocausto. Sale 12, en este caso 12 por cada tribu, ¿no? 12 becerros, 12 carneros, 12 corderos. Esto es para el holocausto. Y para la expiación salieron 12 machos cabros para la expiación. Para la ofrenda de paz salieron 24 bueyes, 60 carneros, 60 machos cabros, 60 corderos. La Biblia registra los nombres de los príncipes. Por ejemplo, vemos de la tribu de Judá, Naasón, su nombre significa encantador. De la tribu de Isaacar, el príncipe se llamaba Natanael, que significa dádiva de Dios. De la tribu de Zabulón, el príncipe se llamaba Eliac, que significa mi Dios es Padre. De la tribu de Rubén, el príncipe se llamaba Elisur, y su nombre está asociado a mi Dios es una roca. De la tribu de Simeón, el príncipe se llamaba Selumiel, y su nombre significa Dios es mi paz. De la tribu de Gad, el príncipe se llamaba Eliasafac, y su nombre significa Dios ha cosechado. De la tribu de Efraín, el príncipe se llamaba Elisama, y su nombre significa mi Dios ha oído. De la tribu de Manasés, el príncipe se llamaba Gamaliel, y su nombre significa Dios ha recompensado. De la tribu de Benjamín, el príncipe se llamaba Abidán, y significa mi padre es juez. De la tribu de Dan, el príncipe se llama Ahizer, y su significado significa hermano de ayuda. De la tribu de Aser, el príncipe se llamaba Pagiel, que significa ocurrencia de Dios. Y de la tribu de Nextalí, el príncipe se llamaba Ahira, que significa mi hermano está mal. Estos príncipes ni se imaginaban que sus nombres quedarían registrados por generación en generación. ¿Por qué? Porque Dios nunca olvida los pequeños detalles. Era necesario registrarlo porque Dios ama al dador alegre y nos quiere enseñar que nuestra entrega siempre debe ser completa a nuestro Dios, porque para Él es de gran estima. Para Dios es de gran estima cada detalle que nosotros hagamos para Él. Las cabezas de cada tribu dieron el ejemplo en dar sus dones a Dios. Las ofrendas que dieron eran exactamente iguales para todos. Esto significa que todos estaban igualmente comprometidos y compartían la misma inversión en el sistema de sacrificio del altar. Todos estaban completamente comprometidos, todos dieron equitativamente y todo fue por igual. No hubo diferencia entre ellos.
Esto significa que todos debemos trabajar en equipo y todos debemos estar comprometidos con la obra del Señor. Bueno, los príncipes dieron el ejemplo a su tribu. Ellos eran la cabeza de la tribu, por lo tanto tenían que dar el ejemplo. Se desprendieron de lo que tenía y dieron su ofrenda a Dios. Pero vemos que el príncipe perfecto por excelencia es Jesús, nuestro príncipe de paz. Él mismo se entregó como ofrenda para redimir nuestros pecados. La Biblia dice, sé que imitadores de mí así como yo de Cristo, y debemos seguir el ejemplo de nuestro líder, nuestro maestro, el Señor Jesucristo. Él es nuestro máximo líder, Él es nuestro ejemplo, Él es nuestro maestro, y a Él debemos seguir siempre. Hemos visto que Dios establece un día por cada príncipe. Vemos que primero empieza Judá, el segundo día Isaacar, el tercer día Zabulón, el cuarto día Rubén, el quinto día Simeón, el sexto día Gad, el séptimo día Efraín, el octavo día Manasés, el noveno día Benjamín, el décimo día Dan, el onceavo día Aser y el doceavo día Neftalí. Vemos que las ofrendas fueron entregadas por 12 días. Cada día le tocaba a un líder o príncipe, y es Dios quien establece que sea así, porque Dios hace que todos los príncipes sean parte de la dedicación del altar. Se toma un día por cada príncipe. Ahora vamos a ver el versículo final. Dice que cuando entraba Moisés en el tabernáculo de reunión para hablar con Dios, oía la voz que le hablaba por encima del propiciatorio que estaba sobre el arca del testimonio de entre los dos querubines y hablaba con él. Números del capítulo 7, el verso 89. Una vez que estos 12 príncipes o líderes ofrecían sus ofrendas, la Biblia indica que Moisés hablaba con Dios y que la voz de Dios que hablaba encima del propiciatorio estaba sobre el arca del testimonio entre dos querubines, y el propiciatorio era la tapa del arca del testimonio o el arca del pacto, ¿no? El propiciatorio era la tabla que estaba encima del arca. La Biblia dice en Éxodo 25-22, dice así, y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Esto significa que el sacrificio de Jesús manifiesta la presencia de Dios en nuestras vidas, manifiesta su voluntad en nuestra vida, porque por medio de él podemos escuchar su voz, podemos ser guiados por él. Moisés pudo escuchar la voz de Dios encima del propiciatorio que estaba sobre el arca del testimonio entre los dos querubines, que es la misma presencia de Dios. Y la propiciación consiste en apaciguar la ira de una persona ofendida y reconciliarse con ella. También significa asiento de misericordia. Está relacionado en hacer propicio, benevolente, misericordioso y procurar el bien de alguien. ¿Y esto qué significa? Que Jesús es nuestra misericordia, nuestro lugar de propiciación. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Primera de Juan 2:2. El propiciatorio fue diseñado para proclamar la misericordia de Dios. Es el asiento de misericordia, simboliza el trono de Dios en donde juzga los pecados de los hombres. Es un lugar donde la justicia de Dios debe ser satisfecha. La Biblia dice, justicia y juicio son el cimiento de tu trono, misericordia y verdad van delante de tu rostro. Salmos 89:14. Pero ¿cómo? Si todos los seres humanos somos pecadores, dice la Biblia. Claro que sí, todos somos pecadores. Entonces, ¿qué es lo que transforma el asiento de Dios de un trono de juicio a un trono de misericordia? Se cambia. ¿Qué es lo que apacigua ese trono de juicio por un trono de misericordia? Y la respuesta es esta. Solo Jesús logró satisfacer la justicia de Dios. Toda la ira de Dios cayó sobre él en lugar de nosotros. La Biblia dice en Romanos 3, de 24-25, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Solamente el sacrificio de Jesús puede satisfacer la ira de Dios, puede apaciguar la ira de Dios, porque Jesús nunca pecó, Él fue justo y Él impartió su justicia sobre nosotros. Ahora, el pueblo de Israel tuvo gracia delante de Dios por medio de los sacrificios que fueron presentados en el altar de bronce. O sea, los príncipes trajeron sus ofrendas para la dedicación del altar y inmediatamente Dios manifiesta su presencia en el propiciatorio. ¿Esto qué significa? Pues que el pueblo de Israel tuvo gracia delante de Dios por medio de los sacrificios que fueron presentados en el altar de bronce. Desde el momento de su dedicación, la misericordia de Dios estaba sobre ellos porque Dios manifestó su presencia, es decir, manifestó su gloria. ¿Cómo un Dios tan santo podría manifestarse a un pueblo tan pecador? Porque ellos no
ni más santos que nosotros, ni menos pecadores que los demás, todos somos pecadores delante de Dios. Pues es bien sencillo. Estos sacrificios en el altar representan el sacrificio que Jesús tuvo que atravesar en la cruz, y solo por medio de él podemos hallar misericordia en el trono de su gracia. Es por eso que un Dios santo se nos manifiesta y podemos escuchar su voz en medio de aquel tabernáculo que es Cristo. Ok, es importante saber estos conceptos. ¿Qué es justicia y juicio? Justicia está relacionada a la equidad. En este caso, Jesús nos justifica del pecado. La Biblia dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Romanos 4:25. Y juicio es la sentencia. La Biblia dice, la paga del pecado es la muerte. Y Jesús castigará a los pecadores. Tarde o temprano Jesús va a estar en el juicio final y va a darle su sentencia a todos los pecadores. Pero aquellos que hemos sido justificados por la sangre de Cristo, pues hallaremos gracia y misericordia en medio de la sangre de Cristo. Ahora dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Juan 5:22, es decir, Jesús va a juzgar. Vemos que el pecado es la manifestación de nuestras injusticias. O sea, el pecado es la manifestación de nuestras injusticias porque nosotros somos injustos por naturaleza. El único justo es Dios. Pero vemos que los juicios de Dios son la manifestación de su justicia, es lo opuesto, ¿no? Dios es justo, por lo tanto es necesario que aplique justicia y es necesario que haya un juicio. Pero el pecado siempre va a demostrar que nosotros somos injustos. Ahora vemos que la justicia de Dios fue satisfecha en la cruz del Calvario. Y el juicio de Dios cayó sobre Jesús ocupando nuestro lugar. Todo el castigo que estaba dirigido para nosotros por nuestros pecados lo llevó sobre él. Es decir, todo el castigo fue sobre Cristo. Ahora, para que exista justicia debe haber un juicio. Y como la paga del pecado es la muerte, entonces todos estamos condenados a la muerte. Jesús ocupó nuestro lugar en la cruz y murió por nuestros pecados para darnos de su justicia, recibiendo la gracia y la misericordia de Dios, concediéndonos la vida eterna. Es decir, que nuestra salvación eterna implica juicio y justicia. Por ejemplo, la justicia demanda juicio, el juicio demanda sentencia, la sentencia es la paga del pecado, es la muerte. La Biblia dice primero de Juan 2:2, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Esto significa que todos somos responsables delante de Dios, porque Dios va a juzgar y dará su sentencia. Él debe castigar el pecado. Nosotros podemos acudir al trono de su gracia bendita por medio de Jesús. Él es nuestro abogado que intercede por nosotros y nos justifica. Pero qué terrible es para aquellos que no podrán ser justificados delante de Dios, porque desecharon esa gracia. Y es triste y lamentable que las personas no valoren su salvación y no piensen en su destino eterno. Viven cegados, viven solo su presente y eso es muy triste. Con esto concluyo. Así como estos príncipes dieron sus ofrendas con alegría y una genuina entrega a nuestro Señor, esto también es un reflejo de cómo Jesús, el príncipe de paz, se ofreció a sí mismo por nuestros pecados al ser sacrificado en la cruz del Calvario para apaciguar la ira de Dios que estaba destinada para nosotros. Solo por medio de él hallamos gracia y ahora somos justificados por medio de la sangre de Cristo. La sangre de Cristo abrió un camino al lugar santísimo. Solamente por la sangre de Jesús podemos tener acceso al Padre. La Biblia dice, así como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Romanos 5:18. Por medio de Jesús podemos hallar justicia. Solo el sacrificio de Jesús puede ser más que suficiente para que podamos alcanzar gracia y misericordia de un Dios justo y santo que tiene que castigar el pecado sin hacer acepción de personas y ofrece gratuitamente el don de la salvación a todos aquellos que confían en el sacrificio de Jesús. Realmente Dios es inmensamente bueno, claro que sí. Ahora entendemos su santidad, su justicia y su verdad. Jesús dio todo en la cruz por nosotros. Perseveremos en este camino que nos ha trazado. En Él estaremos completamente seguros y nuestra vida está en sus manos. Es increíble que Dios haya descrito todo esto en este capítulo. Salvación, redención, justicia, juicio. Y todos estos sacrificios apuntan a Jesús. Debemos estar eternamente agradecidos a Jesús por la obra redentora que hizo en la cruz. Solo por medio de ese sacrificio podemos tener acceso al Padre, y solo por medio de él hemos hallado vida eterna.